Hola, mi nombre es Alfredo Benizar Espinosa Palo y soy egresado de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. El título de mi tesis es El avance en la implementación de políticas públicas de digitalización en el Poder Judicial, los sistemas de expedientes digitales en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Mi tema de investigación para mi tesis fue la implementación de políticas públicas en el Poder Judicial, en particular en el ámbito de la digitalización. Para eso yo elegí el estudio como estudio de caso la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Y lo que me motivó a esta investigación fue, por un lado, la existencia de una percepción negativa en relación al Poder Judicial, ¿no? Y lo cual está bastante comprobado en encuestas que existen. La falta de confianza que hay de la población hacia el Poder Judicial, los problemas del Poder Judicial que también los propios miembros de este reconocen como problemas de eficiencia, problemas en la velocidad, problemas en el servicio que se da. Y cómo es que en el caso de la Corte de Lima Norte había un posible caso exitoso de una implementación que había logrado avanzar en cierta medida. Entonces me interesó identificar por qué es que, a pesar de que el Poder Judicial generalmente es descrito de esta forma negativa o con bastantes defectos reconocidos por la literatura y por anteriores investigadores, en este caso se había logrado avanzar en este cambio digital hacia una nueva forma de trabajar. Entonces, fue por ello que me parece importante usar este caso y este tema. En cuanto a la metodología de mi tesis, en primer lugar establecí algunas variables que son las siguientes. En primer lugar, el posible efecto negativo de la cultura institucional. Después, el rol del liderazgo de los funcionarios con mayor capacidad de decisión dentro de la Corte. Después, el nivel de presupuesto asignado o qué tan suficiente sería este para el proceso. La complejidad de la materia judicial, ya que de ser muy compleja podría dificultar el avance en la implementación. La simplicidad del diseño de los sistemas digitales y, en último lugar, el desarrollo de habilidades digitales, en el sentido de que los funcionarios que están aprendiendo a usar estos sistemas requieren capacitaciones y qué tanto se han realizado estas y qué tan útiles han resultado ser finalmente para que puedan realmente usar los sistemas. Este procedimiento lo lleva a cabo mediante, por un lado, entrevistas semiestructuradas con los 4 presidentes de corte que estuvieron en el periodo que yo estudié, del 2014 al 2020, y también con otros funcionarios de la institución como jueces y algunos funcionarios administrativos. Y por otro lado también revisando información de la Corte que estaba disponible en su página web, como algunas memorias de gestión y otros documentos como informes estadísticos del Poder Judicial y algunas estadísticas que obtuve de petición pública de información. Con respecto a los hallazgos, en primer lugar, los factores con menor peso explicativo que he encontrado en cuanto a mis hipótesis son, en primer lugar, el rol de la estructura legal del proceso laboral, ya que, si bien lógicamente los sistemas digitales tienen que respetar este orden, esta estructura legal, esto corresponde más a la etapa de diseño de los sistemas digitales y no tanto a la implementación, por lo que como tal no es explicativo. Por otra parte, la cultura institucional tiene un rol negativo bastante más menor de lo que sugiere la literatura, ya que si los entrevistados coinciden en que había dificultades iniciales y tal vez algo de rechazo, en ningún momento este fue lo bastante difícil como para descarrilar el proceso. Y el último factor con menor peso que encontré fue el diseño de los sistemas digitales como tal, ya que los entrevistados coincidían en que el primer sistema que se usó, que era el expediente judicial digital, era bastante más complicado de usar, mientras que el segundo, que el expediente judicial electrónico, era más sencillo y se asemejaba a un sistema anterior que ya existía, que era el SIG, que era un sistema más simple que esos dos. Sin embargo, el cambio digital como tal ya estaba siendo aceptado incluso durante la etapa del expediente judicial digital, por lo que el hecho de que el segundo sistema haya sido más sencillo no resulta ser explicativo de la aceptación al cambio. Los 3 factores con mayor peso que identifiqué son, por un lado, el rol de los líderes de la institución, los presidentes de corte, que han sido considerados por los entrevistados como quienes han impulsado el proceso con voluntad política de asegurar que la implementación continúe para adelante. Por otro lado, la interacción entre las capacitaciones y la cultura institucional, ya que la aceptación resignada y la presencia de cierto rechazo inicial fue cambiando gracias a las capacitaciones que fueron enseñando a los funcionarios cómo usar adecuadamente los sistemas, cómo beneficiarse de estos, y porque este era un cambio necesario, un cambio importante en el Poder Judicial y en el Estado peruano.
Y otro factor encontré el nivel de presupuesto, ya que este era descrito por los entrevistados como un presupuesto que no era abundante, pero sí era suficiente para la implementación. Los factores que describí anteriormente los he organizado a lo largo de 4 etapas, en la cual estos se han interrelacionado. Es decir, no son factores que podemos entender como aislados, sino como que están en interrelación, teniendo resultados y con pesos e impactos diferentes sobre el proceso. Entonces, los factores con más peso, claro, han sido el rol de liderazgo, el efecto de las capacitaciones para generar un cambio institucional y el presupuesto que permitió avanzar finalmente con la implementación en un proceso que considero que ha sido gradual, por lo cual la evidencia que he encontrado se alinea más con una posición favorable a procesos de implementación graduales que permitan ir generando este convencimiento. Además, me permite reflexionar de que a veces el Estado ya tiene iniciativas anteriores que generan entornos más mixtos, no tan conservadores o no tan fácilmente describibles, porque había elementos ya de algunos conocimientos digitales que había anteriormente en este caso. Y también, claro, que este es un campo de investigación que sigue abierto porque este sistema digital se implementa ahora ya también en varias otras cortes del Perú, así que ahí hay un posible campo de investigación para poder ver si es que en otras cortes, en otras partes de Lima o en otras regiones del Perú, qué les hay en esta implementación o si hay otros factores que se hacen relevantes en esos casos. Bueno, cuando recibí la calificación sobresaliente me sentí bastante emocionado, bastante orgulloso de haber obtenido esta calificación. En cierta forma, con esta calificación sentí también lo que mi trabajo estaba siendo reconocido por los profesores y que había logrado identificar algunas relaciones y conceptos valiosos en el curso de investigación. Sentí que era un reconocimiento a haber identificado algo importante, ya que a veces, claro, el Poder Judicial no es tan estudiado en el Perú. Y eso fue lo que sentí, cierto orgullo, un sentimiento de reconocimiento frente a lo que había hecho durante estos meses en los que estuve redactando y haciendo la investigación.